Hola amigos, en este video contestaremos las páginas 169 hasta las 172 de tu libro Lengua Materna Español Segundo Grado. Te invito a que compartas esta información a todas aquellas personas que lo necesiten y que veas todo el video. Asimismo, te suscribas y me regales el like. En la página 169 de tu libro te dice la actividad número 3. Revisemos el texto. Así es que es momento de revisar lo que llevamos hecho con respecto a la actividad de los juegos que se jugaban en la antigüedad. En videos anteriores estuvimos haciendo unas entrevistas a los abuelos, a los tíos, para que nos dijeran sobre los juegos que más les gustaban cuando eran niños y los escribimos. Revisa, aquí te dice las instrucciones de los juegos tradicionales que aprendiste de los otros personas, de los tíos, de los abuelos. Y te dice aquí, vas a contestar. ¿Anotaste el nombre del juego? En mi caso, yo sí lo anoté. Así es que le pongo que sí. ¿Explicaste cómo se juega? Recuerda que se tenía que explicar las instrucciones del juego, así es que yo sí lo escribí y le pongo que sí. ¿Dijiste si se necesita algún objeto? Sí lo escribí. ¿Explicaste cómo se podía ganar? También lo escribí. Si tú no lo hiciste, acá le pones que no y recuerda hacerlo porque vas a seguir con esta actividad. Te dice que revises la ortografía. Así es que pídele ayuda a tu mamá para que te revise la ortografía o a algún hermano o a tu maestra. Escribe la versión final en una hoja y ilústrala para que sea más clara. Así es que yo aquí escribí mi parte final o la parte ya corregida sobre el juego de fútbol que mi tío jugaba en 1950. Aquí están las instrucciones, la cantidad de jugadores, así como qué se necesita hacer para ganar. Este es un fútbol callejero. En mi trabajo le puse estas imágenes para que quedara bien padrísimo. Recuerda tú escribir lo que es el texto final ya corregido. Y no olvides colocarle imágenes de acuerdo al juego tradicional que estés explicando. Te dice tiempo de leer. Mi libro de lecturas. Lee algún texto sobre juegos. Así es que ponte a buscar, ya sea en el internet o en los libros que tengas o en la biblioteca, sobre algún texto o libro que hable de juegos. En este caso, yo elegí leer este libro que se llama Juegos Populares y Tradicionales para Educación Infantil. Porque aquí luego te preguntan de qué trata el libro que tú escogiste. ¿De qué juegos trata? De juegos populares, de juegos tradicionales que han perdurado desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Te preguntan, ¿ya conocías esos juegos, ese libro? No los conocía. Algunos juegos de plano no sabía que existían y los conocí. Así es que aquí tú vas a responder si los conocías o no. Si te gustó mucho el texto, anótalo en mi lectura favorita. Y de aquí te dice que recuerdes que puedes pedir un libro ¿en dónde? En la biblioteca para que te lo lleves a tu casa y lo leas y te vuelvas bien sabiondo, bien conocedor. Ideas para escribir mejor. Juega con el lenguaje. Aquí vas a escoger un juego de palabras y vas a jugar. Vas a tener que buscar a lo mejor un crucigrama o un trabalenguas, o puedes jugar también al juego de basta, jugar con todas las letras o sopas de letras. Así es que aquí vas a escoger un juego de palabras, el que tú quieras,
vas a copiarlo o tal vez lo puedas imprimir o sacarle una copia y juega con él y lo colocas en tu cuaderno. Por ejemplo, yo escogí de crucigramas o también sopa de letras y fui buscando pera, naranja, que es esta, uva, piña, plátano. Recuerda pegar tu juego en tu cuaderno. Posteriormente, aquí te dice, todos jugamos. Actividad 4. Escribimos sobre los juegos. Así es que vamos a pensar sobre los juegos que nos gustan. Vas a platicar ya sea con tus familiares o en tu grupo. ¿Qué diferencias hay entre los juegos de antes y los de ahora? Piensa, ¿cuál es la diferencia de los juegos de mis abuelos o de mis papás y los juegos que se acostumbran hoy? En mi caso, yo escribí que antiguamente se acostumbraba a jugar, pues afuerita, ¿en dónde? En las casas. También antes se jugaba ¿en dónde? En los parques, en lugares donde no había casas, o sea, en baldíos. Y los juegos que se jugaban antiguamente eran al aire libre, como las escondidillas o escondidas, también se jugaba policías y ladrones, a la cuerda, al burro castigado, canicas, etc. Y todos estos juegos se practicaban al aire libre. Los juegos de hoy, que se juegan en estos tiempos, la mayoría se juegan ¿en dónde? En teléfonos celulares, en teléfonos inteligentes, tal vez en una consola, como los famosos PlayStation o Xbox, etc. O sea, los famosos videojuegos. También se juegan hoy en día en las tablets, en las computadoras, y se ha perdido en muchos aspectos, estos juegos tradicionales que se acostumbraban a jugar en las calles, en los parques, al aire libre. Así es que aquí tú vas a platicar y comentar estos aspectos. Y no olvides escribirlo en tu cuaderno. ¿Por qué han cambiado? ¿Por qué crees que han cambiado tanto los juegos de antes y los juegos de ahora? Así es que yo respondo que muchos de todos estos cambios se debió ¿a qué? A la tecnología, que pues ha avanzado enormemente y ha permitido que los teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras estén al alcance de la mayor parte de la gente y pues ya quieren jugar ahora a puro videojuego, tablets y demás. Porque pues la tecnología vino a sustituir esos antiguos juegos al aire libre. Así es que tú comenta, ¿por qué crees que han cambiado tanto los juegos de los abuelos, de los tíos y los juegos que tú juegas? La siguiente pregunta es, ¿qué juegos te gustan más? Así es que yo respondo que en mi caso yo prefiero los juegos de antes, los de correr y estar al aire libre, que era como correr, esconderse, saltar, jugar con la pelota, esos son los que a mí me gustan más. Así es que aquí tú vas a responder qué juegos te gustan más. Si los de jugar en una consola, tablet o videojuegos, o si prefieres jugar al aire libre. Respóndelos en tu cuaderno. Dicten al maestro la introducción a la antología del juego. Recuerda que dijimos que antología era un conjunto, en este caso de juegos, que se van a ir juntando. Así es que aquí te está diciendo que vas a dictarle ya sea a tu mamá o a tu maestra cómo quedaría la introducción. Y aquí te dice que puedes usar frases para organizar el texto como los que ves a continuación. Es decir, que te dicen que puedes guiarte como ejemplo este texto. Vamos a completarlo. Los tiempos han cambiado. Antes se jugaba y yo escribí, pues antes se jugaba al trompo. Aquí tú le puedes escribir otra cosa.
al yo-yo o a las escondidas o a atrapar el balón, etc. Yo escribí que antes se jugaba el trompo. Y ahora jugamos a los famosos videojuegos. Los juegos favoritos de algunos adultos eran la pirinola. Y los nuestros son juegos de consola. El juego que me pareció más divertido se llama Avioncito. Eso fue lo que a mí me pareció bien divertido, el juego de Avioncito. Y se juega de la siguiente manera. Primero, te toca pasar por el avioncito. Después, si pisas, pierdes. Y luego, pierdes tu turno. Así es que aquí tú le vas a escribir de acuerdo al juego que tú pusiste aquí, qué es lo que pasa primero, qué es lo que pasa después y qué es lo que pasa luego o al final. Con el tiempo, las formas de juegos han cambiado. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? De la tecnología. Así es que aquí tú le vas a escribir el por qué que tú consideres. Vas a revisar el texto y lo vas a corregir y de acuerdo a lo que tú pusiste aquí, esta sería tu introducción a tu antología de juegos que vas a tener que ir realizando. Actividad número 5. Te dice que elaboramos la antología. Decidan cómo organizar la antología. Así es que aquí vas a traer todos los juegos de tu equipo o de tu salón o que hayas hecho en tu casa y qué juegos vas a incluir. En mi caso, de acuerdo a la antología que yo voy a hacer, voy a incluir el juego de las escondidas, el juego del avioncito y también voy a incluir el juego de la cuerda y le voy a añadir más un juego de canicas. Así es que en esta actividad tendrías que preguntarle a tu maestra cuántos juegos debes de incluir. Pregúntale si debes de incluir uno solo, 2, 3 o los que te diga ella o lo que te diga tu mamá también. Porque luego aquí vas a contestar en qué orden aparecerán estos juegos que vas a incluir en tu antología. Por ejemplo, el orden que yo le voy a poner es que sería el juego de escondidas y recuerda, si vas a escoger este juego, escribir cuáles son las instrucciones. Aquí yo puse como cuántas personas se requieren y cuáles son los pasos a seguir. Después voy a colocar el juego del avioncito y nuevamente recuerda escribir las instrucciones de ese juego y también añadirle dibujos. Después voy a poner el juego de la cuerda junto con sus instrucciones y su dibujo. Y por último, el juego de las canicas con las instrucciones y también su dibujo o su imagen. Posteriormente aquí te dice que ordenes los juegos y escriban un índice y hagan la portada. Así es que aquí los vas a acomodar las hojas de acuerdo a lo que tú consideres y luego vas a hacer un índice. Recuerda que un índice tiene que ser de la siguiente manera. Escribes la palabra índice y luego escribes el título del juego, le pones unos puntitos o bien una raya y escribes qué página es. Por ejemplo, yo dije que el juego de canicas iba a ser la página número 1. Así es que aquí mi página, ¿qué número debe de tener? El número 1. Y luego el juego de la cuerda lo escribí, le puse unos puntitos o bien una raya y mi hoja debe de tener el número 2 porque indica que está en la página 2. Después yo dije que el juego del avioncito iba a estar en la página 3, por lo que mi página tiene que tener el número 3
Y el juego de escondidas es la número 4, por lo que tiene que tener el número 4. No olvides hacer tu índice con los números y ponerle los números en cada página de cada juego que estés describiendo. Y también no se te olvide hacer tu portada. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que debe de tener la portada? Debe de tener el título de la antología. En este caso yo escribí antología del juego al aire libre. Debe de tener tu nombre, tu grupo, tu escuela, el nombre de tu maestra y la fecha en que lo hiciste. Esta sería tu portada. En la actividad 6 te dice compartimos la antología. Presenten la antología e inviten a la comunidad escolar, a tu familia, para que le exponga sobre los juegos. Te dice aquí que durante la presentación den la bienvenida a los invitados. Es decir, que cuando estén llegando, diles bienvenidos a la antología de juegos al aire libre. También te dice que leas las instrucciones y expliques algunos juegos. Por ejemplo, si a ti te toca explicar el juego de las escondidas, explícale de qué trata. Y también te dice que comentes los textos y escuches las opiniones de los públicos, del público que te esté diciendo, sí, fíjate que yo recuerdo que, o sea, escúchalos. Y si es posible, jueguen algunos de estos juegos tradicionales que aprendieron. Así es que, pasando a la página 172, te dice tiempo de leer. Selecciono una lectura. Marca con una paloma los elementos del texto que leíste. Así es que vas a ir marcando de acuerdo si lo hiciste o no. De acuerdo a la lectura que tú hayas seleccionado, porque aquí dice selecciona una lectura, la que tú quieras, ya sea de tu libro de lecturas o de otro libro, y vas a ir marcando. Cuenta una historia, la lectura que tú escogiste. Por ejemplo, yo escogí la lectura del cuento de Pulgarcito, entonces sí cuenta una historia y por lo tanto tengo que ponerle una paloma, pero aparte le puse sí. ¿Tiene personajes? Resulta que sí tiene personajes el cuento de Pulgarcito. ¿Está escrito en verso? No está escrito, por lo cual no debo de ponerle ninguna paloma. Estamos hablando en este caso del cuento que yo seleccioné. Tú vas a ir llenando de acuerdo a tu lectura. ¿Hay diálogos? Resulta que sí, por lo que le pongo una paloma. ¿Contiene información sobre un tema? Pues como tema no, porque es un cuento. No, por eso no le pongo paloma. ¿Las palabras riman? No. ¿Tiene subtítulos? No, tampoco. Mi cuento está escrito en español, no requiere subtítulos. ¿Tiene indicaciones sobre cómo actuar? No, porque es un cuento, no me dice cómo debo de actuar. Así es que aquí tú vas a responder de acuerdo a tu lectura que hayas seleccionado. Y te vuelven a recordar que puedes pedir un libro en la biblioteca para llevar a casa. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartas a aquellas personas que la requieran. Me regales el like y te suscribas. No olvides darle clic en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.